Hola amigos de Hebreo 1, continuamos con una nueva unidad. En esta oportunidad veremos acerca de los pronombres. Los objetivos de esta unidad son los siguientes: reconocer los pronombres personales y demostrativos, comprender los principales modos de uso de estos pronombres y, como hacemos en cada unidad, practicar lectura y traducción. Muy bien, comencemos con alguna definición acerca de los pronombres. El pronombre en una lengua es aquella palabra o morfema cuyo referente no es fijo, sino por el contrario, se determina a partir de otros que han sido mencionados previamente. Esto quiere decir que dependen del contexto lingüístico. Vamos a poner un ejemplo en español para ilustrar lo que acabamos de mencionar. Tenemos la frase Juan es hermano de María. Ella es 3 años menor que él. Si nosotros suprimiéramos la primera de las oraciones que encontramos allí, nos resultaría muy difícil identificar a quién estaría haciendo referencia el pronombre ella y a quién estaría haciendo referencia el pronombre él. Esto indica que esas palabras no tienen un referente fijo. Por lo tanto, necesitamos del contexto para identificarlos a ambos. Al estar las dos oraciones juntas, entonces ahí sí podemos precisar con mucha claridad que ella hace referencia a María, el único antecedente femenino inmediato que tiene este pronombre, y que el pronombre él es una referencia a Juan, que es el único antecedente masculino singular que encontramos en el contexto. Bien, con esto en mente, nosotros vamos a introducirnos ahora al pronombre hebreo. Bien, el pronombre en hebreo tiene dos formas, puede adoptar dos formas posibles, ¿sí? Por un lado tenemos una forma separada, completa e independiente, mientras también tenemos otra forma que es contracta y sufijada. En esta unidad lo que vamos a hacer es concentrarnos en esa primera forma de los pronombres, mientras que en una próxima unidad vamos a concentrarnos en esa forma sufijada, lo que denominamos los sufijos pronominales del hebreo bíblico. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles serían los pronombres en esa forma separada, completa e independiente. En primer lugar tenemos los pronombres personales, aquellos que, valga la redundancia, califican a una persona. La persona puede ser primera, segunda o tercera, y en algunos casos se corresponden con un género que puede ser masculino o femenino, salvo en el caso de la primera persona cuyo género es común. Esto quiere decir que ese pronombre puede indicar tanto a una persona femenina como a una masculina de manera indistinta. Muy bien, algunos de estos pronombres ya han sido aprendidos en algunos de los vocabularios que hemos presentado hasta la fecha, pero veremos de todos modos y cada uno de estos según corresponden con la persona, el género y el número. Bien, en la primera persona común singular tenemos el pronombre anoji o la forma más breve, ani. ¿Sí? No hay una diferencia de significado, simplemente son dos maneras distintas de escribir este pronombre. Significa yo. En el segundo masculino tenemos la forma ata, que puede traducirse como tú, usted o vos. En el femenino tenemos también la forma ate. Presten atención que, a diferencia del español, el hebreo posee una forma femenina para la segunda persona, en singular. Vamos ahora con la tercera persona masculino singular, que es hu, que significa él. En el caso de la tercera persona femenino singular tenemos la forma he, ella. Vale mencionar que este pronombre en algunas oportunidades, en vez de tener un yod como segunda radical, posee una letra vav.
no hay diferencia en el significado, son simplemente dos maneras distintas de escribir este pronombre. Eso ya lo hemos mencionado en alguna de las primeras unidades donde veíamos los detalles acerca de la escritura y la fonética. Bien, pasemos al plural. En la primera persona común plural tenemos una forma larga, anahnu, una forma media, nahnu, y otra más corta, que sería anu. Bien, cualquiera de estas tres formas lo que significa es nosotros. Pasamos al segundo masculino plural, atem, atem, ustedes o vosotros. Pasamos ahora a la segunda persona femenino plural. Tenemos la forma aten o atená, ustedes o vosotras. En el caso de la tercera persona masculino plural tenemos el pronombre gem o gemá, y en el caso de la tercera persona femenino plural tenemos el pronombre gen o gená. Bien, recomendamos que puedan aprenderse este cuadrito, puedan aprenderse, memorizar los pronombres personales que ustedes tienen en pantalla y poder relacionarlos con la persona, el género y el número que corresponda. Muy bien, continuemos ahora con este siguiente elemento en cuanto a los pronombres personales. Cuando el pronombre personal funciona como sujeto de la oración, por lo general esta oración carecerá de verbo, aunque se sobreentiende en español la presencia del verbo ser o estar. Ponemos allí en pantalla tan solo dos ejemplos para ilustrar esto que hemos mencionado. La frase Ani Adonai significa yo soy Adonai. El verbo ser estar debe ser añadido allí, pues está implícito en esta construcción. Beanachnu Rabim, y nosotros somos muchos. Aquí tenemos algunos ejemplos entonces del uso del pronombre personal. También el hebreo, al igual que en español, posee pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos y cuál es la diferencia de estos con los pronombres personales? Pues bien, los pronombres demostrativos son aquellos que señalan un objeto, ya sea que se trate de cosas, seres o personas, denotando además el grado de proximidad entre éste y la persona que habla. En el caso de los demostrativos hebreos son los que ustedes ven allí en pantalla. Los pronombres demostrativos no tienen persona gramatical, es decir, primera, segunda o tercera, pero sí tienen género y número y además indican cercanía o lejanía. ¿Bien? Entonces, los pronombres demostrativos de cercanía son en masculino singular, ze, en masculino plural, el le. En el femenino singular tenemos tzot. En el femenino plural tenemos también ele. Esto quiere decir que el pronombre ele es un pronombre común tanto para el masculino como el femenino del plural. Estos son los pronombres de cercanía. Este, esta, estos o estas. ¿Bien? Ahora comparemos con los pronombres de lejanía. Y presten atención que en este caso los pronombres de lejanía son exactamente los mismos que los pronombres de la tercera persona de los pronombres personales que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos el pronombre de lejanía masculino singular hu, el plural gemá o gem, y de lejanía el femenino hi y el plural gená o gen. La traducción en estos casos es ese o aquel, esa o aquella, esos o aquellos y esas o aquellas. ¿Bien? Es a partir del contexto y por la sintaxis de la oración que nosotros identificaremos si el pronombre se trata de un pronombre personal o de un pronombre demostrativo. Vale mencionar que los pronombres demostrativos por lo general están calificando a un sustantivo, mientras que los pronombres personales suelen ser el sujeto de una oración. En la gramática hebrea, los demostrativos suelen funcionar igual que los adjetivos.
Por esa razón pueden ser usados tanto en el modo atributivo como en el predicativo. Cuando se trata del uso atributivo, lo mismo que acontecía con los adjetivos, el pronombre demostrativo debe concordar en género, número y determinación con el sustantivo al que califica. Veamos los siguientes ejemplos. Haaretz hazot, la tierra esta, o en buen español, esta tierra. Bayom hahu, en el día aquel, esto es decir, en aquel día. Vayamim hahem, en aquellos días. Noten cómo en todos estos casos el artículo está presente tanto en el sustantivo como en el pronombre demostrativo. Tengo haaretz y tengo hatzot. Tengo bayomim, en el caso del tercer ejemplo, donde, y lo mismo en bayom, donde el artículo definido está asimilado con la preposición kaleb, pero están los indicios de su presencia allí también. Y jahu y jahem respectivamente, ambos con el artículo definido. Es interesante notar algunas diferencias que se notan a la hora de la traducción. Porque, en primer lugar, la tendencia en el hebreo es a poner en primer lugar el sustantivo y a continuación el pronombre demostrativo que lo califica. Mientras que en español, la tendencia es más bien a poner primero el pronombre demostrativo y luego el sustantivo que será calificado por este. Esa es la diferencia en el orden de la traducción que tenemos allí en pantalla. Y por otra parte, noten que en español no es necesario poner el artículo definido. Al decir esta tierra, ya se está entendiendo que se trata de algo definido. No estaría bien decir esta la tierra. O en aquel el día. ¿Sí? Sonaría bastante extraño para nuestra lengua. Así que lo que tenemos que hacer aquí es simplemente acomodar la traducción a las reglas del español. Cuando a su vez el sustantivo es modificado por un adjetivo, el demostrativo se ubicará después de dicho adjetivo. Veamos los ejemplos. Hashanin Tovot Haele, estos buenos años. El segundo, Hamidbar Hagadol Hahu, aquel gran desierto. Y el último ejemplo, Haaretz Hatová Hatzot. Nuevamente, es preciso mencionar que un sustantivo puede ser calificado por un adjetivo y al mismo tiempo por un pronombre demostrativo. En ese caso, como hemos mencionado, luego del sustantivo vendrá el adjetivo y a continuación el pronombre demostrativo. Pero entiéndase que ese pronombre demostrativo está calificando al sustantivo que se encuentra en primer lugar. He allí nuevamente la razón por la cual en la traducción al español estos elementos se cambian de lugar. Presten atención como en el primer ejemplo, estos buenos años, o también podría decir estos años buenos, pero el pronombre demostrativo va a ocupar el primer lugar en la traducción al español, aunque en hebreo ocupe la última posición. Vamos ahora con el caso del uso predicativo. En este caso, y al igual que los adjetivos, como hemos visto en la unidad anterior, el pronombre demostrativo va a concordar en género y número, pero no va a concordar en relación al artículo definido. Pero también un elemento muy importante es la sintaxis, es decir, es el lugar que ocupará el pronombre demostrativo en la oración. Noten los tres ejemplos donde el pronombre demostrativo ocupa el primer lugar. Esto quiere decir que está antes del sustantivo al cual va a calificar. Primer ejemplo, tengo se sefer. Este es el libro. Vamos con el siguiente ejemplo. Hu hadavar. Esa o aquella es la palabra. Muy bien. Noten que tengo el sustantivo hadavar allí con artículo definido, pero no tengo artículo en el pronombre demostrativo.
Y vamos con la última frase, Eleja de Barim. Estas son las palabras. Así que en todos estos casos, como habíamos explicado para el caso de los adjetivos, la frase deberá incluir en español la presencia del verbo ser o estar, que debe ser añadido debido a la construcción gramatical que emplea el hebreo para este tipo de relación. Muy bien. Última diapositiva y último tema vinculado al tema de los pronombres son las oraciones interrogativas. El hebreo puede construir las interrogaciones a partir del uso de la G interrogativa, no confundir por favor con el artículo definido. En este caso, la vocalización más frecuente de esta partícula interrogativa es un hatef patah, debajo de la letra G, y que no se traduce, simplemente equivale a nuestros signos de interrogación, como hemos visto en algunos de los vocabularios ya estudiados hasta ahora. Pero también el hebreo se vale de otras unidades léxicas, tal como las que encontramos por debajo, algunas palabras o pronombres interrogativos. Y entonces, para preguntas que son cerradas, tenemos la posibilidad de usar la partícula interrogativa, o también nos puede servir la partícula im, ¿sí? Y en caso de preguntas abiertas tenemos las siguientes palabras: madua, ¿por qué? Eich, ¿cómo? Aná, ¿dónde? Matai, ¿cuándo? Me'ayin, ¿de dónde? Mi, ¿quién? Y ma, ¿qué? ¿Sí? Entre los principales significados para cada uno de estos vocablos hebreos. Muy bien, esto fue todo hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en un próximo video.